Muy buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. Un gusto poder acompañarlos en este espacio de análisis y de conversación. Hoy nos vamos un poco de la orilla política para hablar sobre la tecnología y sobre el futuro de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, porque el Gobierno Nacional en las últimas horas expidió un decreto con el que busca implementar esa primera política pública para proteger a niños, niñas y adolescentes de los riesgos en Internet. Esta nueva normativa establece varias obligaciones, empezando por las redes sociales, los colegios y las familias. Todo esto en el marco de varios avances que han tenido otros países como Francia, lo veíamos en las últimas horas, Reino Unido, pero también China. Ahora Colombia está dando este primer paso a implementar esa ley, la 2489, aprobada en el año 2025. Vamos a analizar este panorama en Colombia y lo que representa precisamente para el funcionamiento de estas plataformas digitales y la vida de las familias. Por eso a esta hora saludamos al profesor Francisco Cajiado, lo ven ustedes en pantalla, ex rector de la Universidad Distrital y Pedagógica y experto en educación. Bienvenido a Sala de Prensa y bien ustedes también al doctor Luis Alberto Rengifo, él es psicólogo especialista precisamente en niños, jóvenes y adolescentes. A ambos un saludo, gracias por estar en este espacio y quiero empezar con usted, profesor Cajiado, para hablar un poco sobre cómo usted ve a primera impresión esta nueva normativa, qué tan eficiente puede ser para el momento que está viviendo nuestro país, en donde nunca ha existido como tal una reglamentación para estas plataformas digitales. Buenas tardes, Nicole, muchas gracias por la invitación. Yo creo que es muy importante este decreto porque por lo menos abre un espacio muy grande a un debate indispensable y que no se puede seguir postergando. Ya está muy claro mundialmente que las redes sociales, sobre todo, constituyen una situación muy compleja en el desarrollo general de niños y adolescentes. Y desde luego, no es solamente los riesgos más protuberantes como el acoso, el bullying, digamos, toda una serie de conductas y comportamientos de alto riesgo a través de las redes, que incluyen explotación sexual, etcétera, todo un escándalo, sino el uso cotidiano y digamos casi que ingenuo e inocente de las redes sociales se ha ido convirtiendo en una problemática muy difícil de abordar, de manera que yo aplaudo que haya salido este decreto que ya plantea algunas de las inquietudes, aunque habrá que analizar qué tan eficaz pueda llegar a ser. Ya vamos a hablar un poco del qué plantea esta nueva reglamentación, pero doctor, quisiera preguntarle desde el lado de los pacientes y las familias que normalmente están buscando atención, por ejemplo, en salud mental, ¿cómo ven ustedes el panorama desde la psicología? ¿Qué está pasando hoy con el comportamiento de los niños en nuestro país y qué tan afectados están con este tema de las plataformas digitales? Bien, un saludo muy especial a todos, doctor Cajiado. Me place mucho saludarlo. Es cierto, yo creo que en la práctica clínica, como lo afirma Francisco, es muy frecuente encontrar situaciones y condiciones familiares, no solamente en los niños, porque la condición del niño afecta a la familia, víctimas de abuso sexual, de explotación, de una cantidad de problemáticas que obviamente están ahí a través de las redes sociales, de las diferentes plataformas. Y eso hace que el impacto de este tipo de situaciones en la familia pues tenga una impresión bastante alta, en el sentido en que se acabaron los espacios familiares, o sea, ya no hay el compartir. Empezando por las mismas familias, yo creo que hay que hacer un llamado bien interesante, bien importante a las familias, porque sí es frecuente encontrar en la consulta clínica que cuando la mamá hace llamado al muchacho, al joven, adolescente o al niño sobre el uso de las pantallas, de las plataformas, de las redes, el niño responde con otra queja diciéndole a la mamá o al papá: ¿y ustedes qué me dicen si ustedes viven más pegados que yo? Entonces creo que es importante empezar a mirar los dos elementos acá, los dos protagonistas, frente a la manera como se deben regular
y se debe trabajar en casa este tipo de problemática que acabó con muchos espacios familiares de diálogo, de comunicación, de encuentros familiares. Uno va a los restaurantes y encuentra a la familia sentada alrededor de una mesa, pero todo el mundo está hablando mientras le traen el plato por celular, nadie se está comunicando. Y creo que esto ha generado un impacto altísimo en la salud mental de los niños y de las familias. Creo que afecta mucho la estabilidad emocional, el aislamiento social. Ya los chicos no buscan la queja o la comunicación con el papá, con el hermano, con la abuelita, con el familiar, porque hoy en día tienen las plataformas, hoy en día tienen las redes sociales, es más fácil preguntarle a Google, es más fácil preguntarle a la IA hoy en día, y eso hace obviamente que las dinámicas familiares se trastornen y que comiencen a generar serios problemas en el manejo emocional y en la comunicación, y los problemas se agudizan frente a las necesidades de los jóvenes hoy en día. Y yo creo que sí es necesario establecer actividad y un control adecuado a esto. Y creo que Francisco lo dijo muy bien ahorita, el punto está de pronto en el cómo, tenemos el qué, que es muy importante, ¿cierto? Y todos nos toca trabajar mucho en el cómo. Claro, antes de hablar del cómo y hacia dónde vamos en el futuro, hablemos un poco sobre esa primera medida que plantea el decreto y tiene que ver con la regulación y por primera vez le da órdenes directas a estas plataformas digitales, como por ejemplo no usar la localización o ubicación de los niños, el tema de la seguridad biométrica o lo que conocemos como Face ID cuando vamos a ingresar a algún tipo de plataforma, no usar ese tipo de datos personales, tampoco debilitar el tema encriptado de WhatsApp, ese mensaje descifrado a cifrado, no se puede debilitar, pero mientras se busca esa privación o esa privacidad de la información de los niños, del otro lado las plataformas sí deben poner sobre la mesa algún tipo de obligatoriedad y es que deben fomentar los controles parentales más eficaces y sobre todo poner una medida de verificación de la edad, algo que no tenemos actualmente. Profesor, ¿eso funciona en la práctica? ¿Qué han mostrado otros países sobre los controles parentales y ese vacío frente a ese filtro de edad? Yo realmente no soy un experto en el manejo ya de estas tecnologías para estos efectos de controles, pero conozco bastante bien a niños y jóvenes y diría que esos controles resultan un poco ingenuos porque los chicos a veces tienen mucho mayor habilidad para romper las barreras que les prohíben cosas que habilidad los padres para usarlas. Hay temas que, digamos, están muy directamente relacionados con la responsabilidad de las familias, como por ejemplo establecer unos mínimos de edad para entregarles a los niños elementos como teléfonos celulares de alta capacidad. Esto ya es un primer paso, el control de las pantallas. El problema es que las pantallas son adictivas y esto es lo que ya se ha demostrado y es donde vienen los grandes juicios a las grandes compañías tecnológicas. El problema es que están generando una adicción y luchar contra las adicciones a partir de un control parental no parece ser lo más eficiente. Por eso los cómo no son tan simples. Claro. Los colegios, por ejemplo, tienen que cumplir una doble función. Por un lado, tienen que enseñarle a los niños y a los adolescentes a usar la tecnología, pero eso no se puede hacer si se prohíbe del todo la tecnología. Pero tener en la mano un celular y no acceder a las redes sociales resulta prácticamente como tener un equipo de sonido y no poner música. Entonces, el tema es de una complejidad enorme. Yo creo que los colegios, por ejemplo, tienen que empezar a entender que cierto tipo de actividades pedagógicas que están centradas alrededor de la investigación sobre el mundo real, del intercambio social, del trabajo en equipos sin mediación tecnológica, son maneras eficientes de entrenar a los niños para poder vivir sin tecnología, aunque sea por horas. Y esto no resulta un ejercicio sencillo ni que se pueda hacer por una ley. Desde luego la ley es muy importante, pero no resuelve el problema.
¿Cómo poder implementarlo entonces con un balance entre ese papel que juegan las familias, pero también nosotros mismos desde la juventud, adolescencia, niñez? ¿Cómo empezar la formación desde la casa? Y más cuando muchas veces ni siquiera como adultos tenemos el control total de lo que consumimos en redes sociales. Si usted quisiera darle unos tips hoy a la audiencia, ¿cómo empezar a autorregularse? Yo creo que lo que dice Francisco es cierto. Yo hablo en la evidencia clínica. Es muy frecuente la queja que la mamá dice, doctor, y me di cuenta que ella estaba enviando fotos a través de las pantallas porque tenían 5 perfiles falsos y ella me ha dicho que había cerrado todo, que estaba obedeciendo la orden. Entonces me parece que sí es muy importante tener en cuenta que hay que educar a los padres, y yo creo que los padres tienen que educarse porque en la ingenuidad de ellos frente al manejo que sí hacen los hijos efectivamente, mucho más acertadamente y mucho más astutamente, entre comillas, este término de las redes sociales, del uso de plataformas, pues es mejor que la de los padres porque ellos van en avanzada. Nuestros hijos nacieron con el chip, nosotros no lo tuvimos. Nosotros tuvimos que aprender a manejar la tecnología, y la tecnología indiscutiblemente está comprobado que llegó para quedarse. Eso es indiscutible. Tampoco podemos aislarlos del contexto de la realidad que ellos viven, pero sí tenemos que enseñar a eso que tú estás diciendo, Nicole, y es autorregularse. Pero la autorregulación no parte del muchacho, la autorregulación no parte del niño, la autorregulación parte del adulto. Y el adulto tiene que tener unas normas claras, tienen que haber unos patrones de crianza, tienen que haber unos niveles de comunicación óptimos entre padres e hijos para que haya una confianza y para que haya una calidad en la relación y en el vínculo que garantice que realmente ese niño va a tener un uso óptimo, que el adulto ayuda a autorregularle al niño. Porque es que Sí. uno encuentra que los niños desde los 2 años, desde el año y medio, la única forma que el padre y la madre encuentran a veces para controlarlo, calmarlo, regularlo, que les haga caso, es abriéndole una pantalla. Entonces ya comenzamos mal, y yo creo que ya en el proceso educativo los padres comienzan a patinar y comienzan a tener vacíos y a tener problemas en ese manejo. O sea, Ujú. no es probable y no debe ser que estemos ejerciendo una norma, que se vaya a establecer un patrón normativo a una condición de vida cotidiana, pero se empiece a regular desde los 12, 13 años como patrones de crianza, como cuando la mamá dice, ella no tiende su cama, doctor, pero es que le empezó a enseñar a los 12, a los 13, no le empezó a enseñarle a los 6, a los 7. Entonces con los niños está pasando mucho este tema en el sentido del manejo de la tecnología, del acceso a las pantallas, cuando desde el año, desde los 8 meses, desde los 10 meses, ya los padres están dándole acceso al niño de manera libre, para poderlo controlar, para que deje asistir a la consulta, para que deje ver televisión, para que le deje hacer oficio. Entonces estamos mal, creo que ya hay un patrón de crianza equivocado, y creo que los padres tienen que hacer un proceso de autorreflexión al respecto, porque es desde casa que se comienza en la educación en este tipo de regulación y de controles. Las instituciones educativas lo que van a hacer es simplemente contribuir y apoyar esa labor de casa, que si el niño trae unas buenas bases de autorregulación, de control, de conocimiento de las consecuencias, de los riesgos, de los peligros, del uso de las pantallas, de las plataformas, tal vez sea más fácil para las instituciones educativas y para los docentes poder regular esta parte. Porque uno Claro. dice, bueno, hoy en las universidades no solamente los chicos todos son adultos, la mayoría de nuestros estudiantes, muchos de ellos son chicos de 16, 17 años, no, todavía no son adultos. ¿Cómo vamos a regular eso también en esas universidades? Claro. Porque va a haber un uso que es necesario Sí. trabajarlo desde casa. Claro, mucho por replantear y todos debemos poner, ¿no?, un granito de arena. Doctor Luis Alberto Rengifo, muchas gracias por este espacio aquí en Sala de Prensa. Bueno, señora, muy amable a ustedes por la confianza. Bueno, doctor Cajiao, hablemos un poco sobre este tema de la prohibición. Usted acaba de mencionar, prohibir no es del todo la salida, sino hay formación. Mientras usted nos responde esta pregunta, vamos a darle también nuestro ingreso a otro de nuestros analistas que nos va a acompañar aquí en Sala de Prensa. ¿Prohibir y formar? Sí, yo creo que es fundamental combinar estas cosas. Se me ocurre que uno podría pensar en muchos ejemplos, como por ejemplo el tabaco. En el tema del tabaco, hace 20 años, 25 años, cuando empezaron las grandes campañas
de regulación del consumo se hicieron a partir de grandes campañas educativas y prohibiciones específicas, prohibiciones que se fueron expandiendo gradualmente y esa expansión gradual permitió que la sociedad fuera asimilando la prohibición de no fumar en los aviones, de no fumar en los medios de transporte, luego en los restaurantes, luego en los parques, hasta que hoy se llega en países como Inglaterra a prohibiciones totales que incluyen las tarifas de los seguros de salud y restricciones para quienes todavía conserven estos hábitos. Pero la prohibición no resuelve el tema del consumo si no hay un proceso de formación y de autocontrol y de uso regulado. Y esto es importante y planteo el ejemplo porque estamos hablando de adicciones. El problema es que las redes sociales en particular ya está bastante claro desde los estudios científicos que se vienen haciendo que generan adicción, es decir, generan una angustia, un síndrome de abstinencia si se prescinde de eso, etcétera, y eso no lo vamos a resolver solo con prohibiciones. Hay que ir escalando, como ya lo están haciendo la Unión Europea y los mismos Estados Unidos, hay que ir escalando a las compañías que producen estos materiales adictivos. Pero también en el ámbito del hogar, en el ámbito de la escuela, es muy importante esto. Por eso que los niños, por ejemplo, en el colegio tengan el celular con ellos, es inevitable que lo miren, es inevitable que lo consulten. Entonces hay que idear mecanismos donde se prohíba tener el celular en momentos en los cuales no se necesita. Y esto a lo mejor se resuelve conversando con los propios chicos, buscando maneras de ver cómo se restringe, si se hacen depósitos donde se guarde el celular al entrar a las clases, donde haya unos tiempos en que es posible usarlo, etcétera, y regulando, y la regulación implica prohibiciones muchas veces, pero hacerlo bien implica un proceso formativo también. Y también un consenso con estas nuevas generaciones que, hay que decirlo, son bastante alertas de lo que está sucediendo dentro del contexto. Pero le damos la bienvenida también al director del programa de filosofía de la Universidad Externado de Colombia, director José Leonardo González. Bienvenido a este espacio en Sala de Prensa. Y yo sí quiero empezar preguntándole sobre el tema de las plataformas digitales y qué tan fácil es que un país como Colombia obligue a estas plataformas a implementar medidas frente al autocontrol de la información, de los contenidos y a la protección de los niños, niñas y adolescentes. Buenas tardes. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Y bueno, respondiendo a la pregunta, digamos, recientemente existe pues una preocupación genuina por el impacto de las plataformas, las redes sociales y el uso del celular en la sociedad y específicamente pues en poblaciones vulnerables como los menores de edad. Y ese es el contexto pues, del decreto reciente del gobierno. Una de las como avances importantes que veo con este decreto tiene que ver con justamente que pone como en la mira que este es un problema que no solo corresponde a la vigilancia de los padres o al uso que puedan hacer los menores pues directamente con su celular, sino que también a los generadores de aplicaciones, a los diseñadores de software y a las políticas pues, que tienen estas plataformas. Aquí el problema, sin embargo, es un poco más complejo de lo que parece a primera vista, y es que pues las aplicaciones que utilizan los menores de edad son plataformas pues, transnacionales. Y eso hace que el marco pues, legal y regulatorio que se puede hacer desde Colombia pues, tenga implicaciones también pues, a un nivel pues, fuera del país. En ese sentido, pues es un reto pues, político, pero también es un reto cultural, porque tenemos que hacer un diálogo, digamos que excede pues, el espacio del territorio nacional
y que por tanto estas plataformas pues obedecen a otro tipo de intereses que no necesariamente son las que puedan interesarnos a nosotros en Colombia. Sí. En este sentido estoy pensando, por ejemplo, en intereses económicos que no siempre son en beneficio de los menores de edad. Ya, ¿usted cree Entonces que...? Sí, le quiero preguntar sobre eso. ¿Usted cree que ya llegó el momento de que estas plataformas piensen o prioricen el bienestar de los internautas? Porque no solo estamos hablando de los niños y los jóvenes, sino también de los adultos. Generan contenidos adictivos que hacen que uno se quede por horas en esas plataformas digitales. ¿Ha llegado el momento, teniendo en cuenta las recientes decisiones en Estados Unidos, contra Meta, los casos que se han divulgado también en ese país frente a afectación en salud mental? ¿Llegó el momento de que tomen medidas en el asunto? Sin duda, es un momento de tomar medidas. Recientemente se habla de una sociedad de plataformas y esta expresión me gusta porque da cuenta de que hoy muchas de las relaciones sociales están atravesadas pues, por el uso de plataformas. Y eso ciertamente como que configura o cambia la forma en que nos estamos relacionando. Tanto en comunicación, para pedir comida a domicilio, para conocer personas, para viajar, para hacer un arrendamiento, en fin, hoy las relaciones sociales están atravesadas por las plataformas. Ya no son solo un medio, sino una forma en que configura las relaciones. Tanto así que puede estar pues, generando algunas consecuencias negativas. Y pues usted menciona bien la posibilidad de una adicción. No sé si ese sea el término adecuado, todavía se puede hablar de eso en términos técnicos de una adicción propiamente, pero quizás mejor sea o más preciso hablar de una dependencia que existe especialmente en poblaciones más vulnerables como los jóvenes, donde justamente como que no han, digamos, generado un criterio suficiente para el consumo de este tipo de contenido. No todos los internautas son iguales, no es lo mismo una persona pues, mayor o una menor. Tiene que haber, pues en ese sentido creo que tiene que haber una regulación que tenga muy en cuenta la diferenciación del riesgo por edades. En ese sentido, pues es muy bienvenida este decreto que justamente centra su atención y su protección en los menores de edad. Y sí, estoy de acuerdo con que es necesario en este momento iniciar con una fase regulatoria pues mucho más poderosa. Cuando hablábamos con la ministra de las TIC esta mañana, ella mencionaba que Colombia no va a buscar obligaciones o prohibiciones contundentes tanto desde el lado de padres y colegios como desde el lado de las plataformas digitales. Pero lo veíamos hace tan solo unas horas. Francia prohibió el uso de plataformas digitales, de redes sociales puntualmente para los menores de 14 años de edad. ¿Eso podría funcionar en la práctica cuando hay una prohibición y una posible sanción, profesor Cajiao? Sí, claro que puede funcionar. Yo creo que podemos volver sobre el mismo ejemplo que yo estaba poniendo antes y que valdría para el consumo de alcohol. En los países serios está absolutamente prohibido con sanciones penales venderle alcohol a niños y adolescentes. En Colombia está prohibido vender alcohol en los supermercados antes de las 10 de la mañana. Hay muchas cosas que en la sociedad tienen que estar reguladas mediante prohibiciones, taxativas para entender que son temas que implican riesgos sociales, riesgos a la salud, riesgos de seguridad y orden público, en fin, una sociedad compleja necesita regulaciones y las regulaciones dicen diversas cosas. Una regulación dice qué se puede hacer, dice qué no se puede hacer, en qué lugares, y yo creo que todo esto está bien. Ahora, el problema de las redes sociales, no solo de las redes sociales, de todos los contenidos que se transmiten a través de modelos virtuales, tienen una complejidad muy grande, porque si usted piensa en tabaco, en alcohol, en otros productos, son productos, digamos, fáciles de aislar. Sin embargo, no es fácil aislar la utilidad que tiene un teléfono celular con 1000 aplicaciones, entre las cuales puedo conseguir transporte, puedo hacer compras, puedo consultar temas de
vital importancia, puedo pedir auxilio, puedo mantener relaciones sobre mi salud, y también puedo tener los más perversos contenidos, todo en la misma máquina. Entonces allí se vuelve mucho más complejo el desarrollo de una normatividad. Por eso hay que ir a donde se originan muchos de estos temas. Creo que el decreto apunta hacia allá, pero lo que señalaban ahorita es cierto, pero pues que Colombia a través de un decreto toque las grandes compañías tecnológicas del mundo, y al señor Elon Musk y al señor Zuckerberg, etcétera, pues lo veo un poco utópico, pero hay que seguir avanzando en estas líneas. Hay que avanzar y desde la casa, como dicen por ahí, intentar dar el primer paso. Ya para finalizar, el primer punto, porque esto prácticamente será una tarea del próximo gobierno, la implementación de esa resolución que se emita en los próximos días. Primer punto a tener en cuenta: un acuerdo nacional, una reunión con asociaciones de padres y colegios. ¿Qué plantean corto y sustancioso, director? Bueno, yo creo que lo más fundamental es iniciar desde abajo, es decir, en los usuarios reales y en la población hacia la que está dirigida. Entonces, en ese sentido, creo que los actores fundamentales ahí son una triada entre pues los colegios, con la reforma del PEI, pues los estudiantes y los padres de familia. Una sugerencia que puede ir, pues, impulsar este decreto sería la creación de una cátedra específica sobre el uso responsable de contenido digital. Profesor Cajiao, su alternativa para... Yo estoy de acuerdo con José Leonardo. Es muy importante que los colegios se tomen a pecho esto. Yo creo que ya muchos lo han venido haciendo. Ya hay muchos colegios, hay toda una red de colegios que ha prohibido el uso de celular en horas hábiles, etcétera. Y yo creo que hay que seguir trabajando sobre esto con acuerdos con los padres de familia y desde luego con pautas lo más claras posibles. Creo que el decreto plantea algo muy importante y hay que tomarlo en cuenta, que es un repositorio de buenas prácticas. Muchas gracias a ambos por acompañarnos aquí en Sala de Prensa. Gracias por el análisis muy valioso. Feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Nicole. Buenas noches. Veían ustedes entonces las apreciaciones frente a este primer decreto en esa reglamentación para espacios digitales seguros para niños, niñas y adolescentes. Hoy en Colombia, más de 11.5 millones de menores de edad usan algún tipo de red social o tienen este acceso a un celular, y cerca de 5 millones de ellos usan este tipo de dispositivos todos los días. Con este análisis les deseamos una feliz noche. Hasta aquí, Sala de Prensa.